¿Cuáles serían algunas de las cosas que padres y maestros pueden notar sobre niños que tienen dificultades para auditivas y cómo afecta eso a la hora de aprender? Todo va a depender inclusive del diagnóstico del niño. Te explico, la discapacidad auditiva se divide en varios niveles: leve, moderado, profundo, severo. ¿Okay? Si el niño tiene una discapacidad leve o moderada, podría decirse que por esa pérdida auditiva que él tiene, él podría ingresar a una escuela regular. Ujú. Cuando hay la discapacidad auditiva de forma moderada y con la ayuda de la prótesis auditiva, él puede llegar a alcanzar un nivel de audición normal y entonces él puede ingresar. Cuando ya pasa de severo, profundo, todos los demás, los niveles de ahí en adelante, ya él necesita escuela especial. ¿Qué es lo que ocurre? Todo va a depender de qué ocasiona esta pérdida. Si es una mamá que está consciente de que su bebé va a nacer con la discapacidad auditiva, desde ese momento se le dan las instrucciones a través de los programas de intervención temprana, se le dan las instrucciones en el manejo de la lengua de señas. Si es que el niño adquiere esta discapacidad auditiva posterior al nacimiento, si el niño ha tenido ganancias en palabra, en articulación oral, eso va a servir de apoyo. Pero si el niño es sordo profundo, el niño lo más conveniente es que vaya a las escuelas especiales. ¿Esto por qué? Porque el niño sordo lo que necesita es su lengua materna. Así como la nuestra es la lengua materna, es nuestro español oral, la lengua materna de las personas con discapacidad auditiva es la lengua de señas. ¿Por qué? Porque su comunicación es estrictamente visual. La entrada de su canal de comunicación es el visual. Entonces, si tú ves a una persona sorda a tu alrededor, tú ves que la persona sorda está pendiente de todo lo que le rodea, porque auditivamente no tiene ningún referente. ¿Ok? No es lo mismo con la persona con discapacidad auditiva, visual, que se apoya con la parte. Entonces, cuando tú me preguntas cuáles son los primeros indicios para una mamá, es si el niño no responde al llamado de ella, si el niño no responde cuando ella le dice tete, a menos que cuando ella le diga tete, ella se lo muestra y él se alegra. Pero si ella le dice tete y él no responde, es porque él no está percibiendo auditivamente. Hay mucha dificultad, por lo menos para las personas, para los niños que adquieren esa deficiencia auditiva, digamos, tienen 12, 13 años, llevan toda su vida, pueden escuchar perfectamente y de repente puede ser por un accidente, puede ser por una situación crónica, una condición crónica que genere una degeneración en la parte auditiva. Suele haber mucha dificultad para adaptarse. Emocionalmente sí. Imagínate tú, ponte tú en el zapato de esa persona. Tú ahorita escuchas perfectamente y un accidente, un traumatismo, lo que sea, te quedas, o sea, el mundo te va a cambiar, obviamente. Entonces ahí tiene que venir todo un proceso de un trabajo de un equipo interdisciplinario, orientación psicológica, todo esto para que te ayude. Pero la gran ventaja que va a tener ese niño que ha tenido 12 años, ha tenido todo su progreso, todo su proceso, se desarrolla hasta la normalidad. Y para él eso va a ser un apoyo para el poder. Es que él va a aprender, lo más probable es que él aprenda en un principio a hacer la lectura labial, a que le hablen de frente y él pueda tener esa habilidad que la va a aprender de discriminar lo que le están diciendo. Una manera de reconocer a través de sonidos que recuerde qué es lo que la persona está pronunciando. Yo te voy a poner un ejemplo. Recién empezando yo a trabajar, había un niño que nos llegó. El niño tenía 7 años y el niño, yo le enseñaba una lámina de agua y él me decía chorro y nosotros no entendíamos. Y fue un niño que por una enfermedad, por una meningitis que padeció a los 6 años, se quedó sin la audición y él veía el agua, pero él lo relacionaba era con el chorro de agua que salía el agua. Entonces él no decía agua, él decía chorro y nosotros le enseñamos el vaso para que él dijera agua. De repente, si él no hubiese dicho vaso, totalmente lógico, porque yo le estoy enseñando es una foto de un vaso. Okay. ¿Okay? Entonces, pero para él, como ya él tenía un referente, él lo que veía era la marquita del agua en la imagen y él lo que decía era chorro. ¿Entiendes? Entonces, son cosas que pasan anteriormente, y no voy a decir antiguamente para que no se oiga como muy viejo, anteriormente, en los años, antes del año 83,
se trabajaba en las escuelas de sordos con el método de oralización, era que enseñábamos a hablar a los niños sordos. Ya después del año 83 hubo todo un movimiento y nos damos cuenta, los especialistas aprendemos y entendemos que la lengua de ellos es la lengua de señas. ¿Qué es lo que pasa? Que como ellos son minorías, lo lógico era que nosotros aprendiéramos la lengua de señas de ellos. Para nosotros, que éramos la mayoría, trabajábamos que ellos aprendieran la oralización porque era lo que socialmente se hablaba. Claro. ¿Ok? Entonces eso afortunadamente cambió a nivel global desde aquella época y antes se enseñaba eran con láminas que referían a algo. Ahora se maneja más es con la lengua de señas y se trabaja con ellos en función de su lengua para que ellos entiendan el mundo que les rodea. Por supuesto, las personas que la adquieren, como explicó, ellos tienen pues la dificultad emocional, por supuesto, tantos años aprendiendo los sonidos y hablar y reconocer a través de eso. ¿Cómo se diferencian las dificultades de las personas con discapacidad auditiva que la adquieren después en comparación con las personas que nacen con eso, lo tienen de una edad mucho más temprana? El niño que nace sordo, o sea, todos los niños son felices. Vamos a empezar por ahí. El niño que nace sordo, si tiene la ventaja de que sus padres también son sordos, para él no pasa nada, porque sus padres sordos hablan la lengua de señas y eso es lo que él va a aprender a hablar. Y él se va a desenvolver en su ambiente de sordo, en lo que se llama la cultura sorda. Es todo un proceso, todo un mundo muy específico al de ellos y él va a crecer en ese mundo. El niño que nace sordo de padres oyentes, yo me atrevería a decir muy responsablemente que ahí puede haber más frustraciones de parte de los padres que del niño, porque el niño no lo sabe. ¿Ok? Entonces es padre ahí. Yo los invito a ustedes a que busquen en internet una lectura que se llama El viaje a Holanda. Okay. Léanlo, se las recomiendo y después comentamos. Vale, vale. Eso significa que yo como padre tengo una gran expectativa con el niño que viene. Y cuando el niño no me viene como yo lo espero, entonces la frustración es mía, no del niño. Entonces, si el niño nace sordo, simplemente es el papá entender que el medio de comunicación con él va a ser la lengua de señas. La lengua de señas se deriva del gesto natural. Tú a un bebé sabes que no te va a hablar, pero tú le dices tete y le enseñas el tetero y le enseñas que para la boca y él te lo va a entender. La lengua de señas es lo mismo. La diferencia es que la lengua de señas, ya a medida que el sordo se va haciendo adulto, a su comprensión, él le pone una identificación a lo que él quiere entender. Pero voy más allá. Lenguas de señas que en Caracas se hablan no son las mismas que en Maracaibo, en Barquisimeto o en Maracay. Y aún más, en Caracas existían, no sé actualmente si siguen en funcionamiento, existían 7 escuelas para sordos solamente en Caracas. Y en el himno nacional, por ejemplo, que es común para todos, cuando se hacían intercambios escolares, en una escuela de sordos usaban unas señas y en otra usaban otras. Y es normal. Si nosotros estamos hablando, si tú hablas con un barquisimetano y te habla en su dialecto, tú sabes que está hablando dialecto diferente al maracucho. Claro. Pero a la larga te entiendes. Lo mismo pasa con la lengua de señas dentro del mundo de eso. Claro. En el campo o en la parte educativa, por lo menos para personas que tienen deficiencias leves que les permitan adentrarse o estar en un campo, digamos, en escuelas regulares. Ajá. ¿Hay alguna clase de frustración o cómo se manejan esas clases de desafíos, de problemas, de manera personal y en referencia a agentes externos? Creo que lo más importante allí es la parte que debemos manejar en todo el área de educación especial, que es la concienciación, la concientización, la sensibilización. Ahora, ¿de dónde parte esa concientización y de dónde parte esa sensibilización? No lo vamos a dejar nada más que a la mamá. Para eso estamos los profesionales. ¿Okay? Si yo, mamá, tengo mi niño con una discapacidad auditiva leve y él vino a escuela regular, pero se supone que yo, mamá, debo buscar el apoyo de los profesionales especialistas en esta área para que a la vez ayuden y preparen al profesional regular. Por eso es que sería importantísimo que dentro de todos los pensum universitarios, todas las carreras, hubiese una asignatura de introducción
a la educación especial o más aún introducción a las discapacidades, de manera tal de que todo el mundo sepa cuáles son las discapacidades que existen y cómo podemos abordarlos dentro de un ámbito laboral o educativo. Porque si yo te hablo de ti de introducción a la educación especial, no, yo no soy profesor, yo no voy a educar para que yo voy a entender eso. Pero si yo te hablo de introducción al mundo de la discapacidad, es diferente. Es una situación diferente. Exacto. Entiendo. Una última pregunta. Usted como especialista, como docente, como humano, ¿qué estrategias de aprendizaje consideraría efectivas y recomendaría a los docentes? Yo creo que lo más importante de todo esto es que no perdamos el punto de vista que somos docentes. Si nosotros como docentes tenemos clara nuestra formación y el para qué estamos formados, ¿verdad? No se nos va a hacer tan complicado. Nosotros tenemos que estar abiertos. Nosotros como docentes tenemos que estar abiertos a las diferencias de cada quien. Cada ser humano es diferente. Yo lo que tengo es que buscar esa manera de cómo entrar a ese mundo, cómo hacer que esa persona le llegue la información que yo doy. Si yo me pongo desde el punto de vista que yo soy el profesor y yo sé que lo sé todo, y tú eres la persona que vas a recibir nada más, por supuesto que no vamos a tener un match. Pero si yo me pongo desde el punto de vista en que yo te voy a ayudar a ti a aprender, pero yo también voy a aprender de ti, porque tú me vas a enseñar lo que tú necesitas para yo poder dártelo, el mundo va a ser diferente.